Muy buenos días, estamos nuevamente comenzando nuestra semana en el estudio de nuestro devocional. Bienvenidos entonces a esta preciosa palabra que tiene Dios para nosotros. Disponga su corazón para que la palabra de este día sea para este día, sea de bendición, sea abundante. Estamos transmitiendo desde Vida Extrema, nuestra sede en Bogotá, y hoy nos corresponde la lectura del día 13 de agosto de 2012. Y vamos a leer Lucas 11 del 37 al 54. Lea conmigo, versículo 37. Tan pronto terminó de hablar un fariseo, le rogó que comiera con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero no por dentro. Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Pero hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros, que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo: Maestro, cuando dices esto también nos ofendes a nosotros. Y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley. ¿Por qué cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis? Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. A la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se mande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que así, os digo que será demandada de esta generación. En el versículo 52 dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, a los que entraban se los impedisteis. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas. Y terminamos con el versículo 54. Acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Esta narración que nos hace Lucas esta mañana es una de esas típicas palabras de Jesús, de esas típicas palabras directas. Jesús hablaba de dos maneras: o hablaba por parábolas o hablaba directamente. Esta es una de las veces que habla directamente, pero es una de las veces que habla de una manera agresiva. Es un regaño que hace esta mañana o en esta palabra a los fariseos y a quienes lo rodeaban en ese momento. Jesús venía en los versículos anteriores hablando de las obras, venía hablando de los milagros, venía hablando de tener un fruto de la vida en Cristo y la vida en la palabra. Pero en este momento se enfrenta a una situación y es los fariseos confrontándolo. En el versículo 37, que es el primero de este tema, dice: tan pronto terminó de hablar un fariseo, le rogó que comiera con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa.
Note usted que le ruega, ¿no? Puedo imaginarme la situación, ¿no? Jesús, venga a mi casa, hágame ese favor, yo quiero oírlo. Pero una intención que se ve durante todo este pasaje es la intención de aquellos religiosos que todo el tiempo están buscando confrontar lo que Jesús dice. Una característica del religioso, de la religión, es buscándole a la persona que está hablando, en este caso es Jesús, la trampa, ¿no? Buscando el errorcito, aquellos que creen que conocen la palabra. Los fariseos eran estos personajes, ellos sentían que eran conocedores de la palabra porque la habían estudiado, porque la conocían, conocían los profetas, conocían el Pentateuco y sentían autoridad. Cuando Jesús empezaba a hablarles que la palabra no era solamente letras, sino que había vida detrás de ella, entonces empezaron a ser confrontados. Y hay una escena bien interesante, Jesús se va a la casa del religioso. En Cristo, la iglesia en Cristo tradicionalmente tiene la tendencia a alejarse del mundo. Cuando nos convertimos a Cristo tenemos todos, o la mayoría, la tendencia a buscar siempre la actividad de la iglesia, los hermanos, y sentimos que la otra gente, incluyendo nuestra propia familia, son gente mundana con la cual no debemos mezclarnos, y tomamos actitudes de alejarnos de la gente, alejarnos de lo que llamamos el mundo, lo que la palabra llama el mundo, pero nos volvemos radicales en esto. Yo creo que hay que ser radicales en esto, pero pienso que si Jesús estaba allí sentado con los fariseos, a pesar de lo que le iban a decir, porque él estaba expuesto a que le criticaran esta actitud, y si Jesús lo hizo, pues nosotros a veces queremos tomar actitudes y pretender ser más santos que el mismo santo. Jesús entra a la casa de un religioso y empieza a compartir con ellos. Evidentemente lo primero que ven es que él no se lava las manos, dice la palabra. Yo creo que Jesús no se lava las manos a propósito. Jesús conocía la palabra, Jesús conocía las tradiciones, él era hebreo, había nacido allí con ellos. ¿Por qué no se lavó las manos? Yo creo que para probarlos. Y efectivamente era el primer, tal vez, situación que se presentaba e inmediatamente el religioso lo juzga. ¿Por qué no se bañó las manos? Leamos unos versos adelante para confirmar esto que estamos hablando. En el versículo 38, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Qué palabra tan dura. Empieza a insultarlos. A nadie le gusta que lo insulten en su casa, pero ¿cuál era la intención del fariseo para invitar a Jesús a su casa? No era otra que esto, buscar en dónde iba a encontrar un errorcito para allí caerle y con su sabiduría de fariseo intentar desvirtuar todo argumento que tenía Jesús y toda fama. Realmente los fariseos no entendían lo que Jesús hablaba y para ellos era una competencia. Un hombre que supiera más que nosotros no puede existir. Y les dice Jesús, no es lo de afuera, es lo de adentro. Si leemos con cuidado el texto de esta mañana, al final vamos a encontrar que los fariseos no entendieron el mensaje. Se los dijo de varias maneras, pero ellos no entendieron. Lo que Jesús les está diciendo es que la palabra, la ley, debe cumplirse, pero con un objetivo muy claro, y es que debemos ser transformados de adentro hacia afuera. Lo de afuera, las actitudes de afuera no son las más importantes. Son importantes, pero aquí las desvirtúa y les dice no, es lo que está por dentro. En estos días los cristianos tenemos también la tendencia a ser iguales. Llegamos a la iglesia muy bañaditos, con nuestra Biblia en la mano, cambiamos nuestro lenguaje, quizá entre semana en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestro estudio hemos tenido un lenguaje diferente, pero el día de la iglesia, ese día nos volvemos todos como nos disfrazamos, nos ponemos con una máscara y empezamos a hablar de hermano y que Dios le bendiga, y nos volvemos un medio santurrones, pretendiendo mostrar una actitud para mostrarle seguro a la gente lo que está pasando en nosotros. Pero solamente nosotros sabemos en el interior qué clase de vida estamos llevando.
Usted, mi hermano, que nos está viendo esta mañana, usted sabe cuál es su vida, usted sabe en su intimidad qué es lo que está pasando, pero le quiero decir esta mañana que Dios también sabe y Dios la conoce. Y quizás esta mañana nos está diciendo, bueno, estamos tratando de mostrar algo que no es, realmente estamos siendo transformados por la palabra. ¿Qué hay fuera de nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? Y les dice, parecen sepulcros blanqueados en otro texto. ¡Wow! ¡Qué palabra tan horrible! Leamos los versículos que continúan. Vamos a saltarnos al versículo 45, donde dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros. Una palabra dura ofende al que realmente está siendo afectado. Si usted no es de estas personas, pues esta palabra seguramente no lo va a tocar. Yo honestamente creo que la mayoría de nosotros nos afecta, y yo creo que cuando él dice hipócritas y cuando nos trata tan fuerte se está refiriendo a todos nosotros. Quizás si alguno está diciendo esta mañana, no, yo no, confróntese y revise su corazón, porque quizás somos parte de este grupo, todos. Permítame decirle esta mañana que la vida cristiana no es venir el domingo a la iglesia, no es ir a los grupos de vida, no es leer la palabra, no es orar, no es diezmar. La vida cristiana es ser transformados por dentro. Esa transformación de la que habla Jesús en este pasaje. Recordemos que la palabra dice que sobre toda cosa hay que guardar el corazón y habla de la intimidad. La palabra también dice que Dios conoce nuestro corazón. Dios no nos ve por fuera, Él conoce nuestro corazón y ve nuestras intenciones. Reflexionemos un poco sobre eso, sobre el tipo de vida que estamos llevando. Solo nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros empleados o nuestros compañeros de trabajo o de estudio saben quiénes somos porque nos conocen fuera del entorno de la iglesia. Podríamos llamarlo religioso si es nuestro comportamiento es religioso. Dios conoce nuestros corazones. Y este regañito puede ser para todos, puede ser para todos. Permítame decirle esta mañana que Dios nos habla fuerte a veces, muy fuerte. Por dentro debemos ser igual que por fuera, porque lo que pasa por dentro de esa transformación interior es que viene el fruto externo. Cuando la palabra dice que de la abundancia del corazón, pues por sus frutos los conoceréis, tengo ambos textos para usar, pero cuando habla de que por sus frutos los conoceréis, no es el fruto de venir a la iglesia, de llegar temprano, de diezmar, ese no es, esa es la consecuencia de la transformación interior. Cuestiónese lo siguiente, si usted por la mañana se levanta el domingo y entonces empieza ese conflicto de que tengo que llegar temprano porque nos mandaron llegar temprano, o tengo que hacer determinada actividad porque nos mandaron a hacerla, quizá revise un poquito si es eso, o usted se está levantando con el gozo, con esa alegría de venir el domingo a servir, a mirar cómo puedo aportar, porque allí estamos mirando qué hay en nuestro interior, no solo con el domingo, sino cuando tenemos nuestro grupo de vida o cuando vamos a hacer nuestro devocional. La actitud de Jesús cuando iba a la vivienda de los fariseos no era solamente para compartir con ellos y mostrarle al mundo que estaba compartiendo con ellos y que no tenía ninguna complicación con eso, era mucho más, mucho más. Alejarnos del mundo, alejarnos de las personas, no es lo que Dios quiere es que estemos allí. Pero mire la actitud correcta, Jesús estaba allí para compartir de la palabra, no para contaminarse. Debemos estar con la gente religiosa, sí, con la gente del mundo, tenemos que estar allí, pero no para dejarnos contaminar, ni con el temor de que nos van a contaminar. Tenemos que estar allí es para contaminar a esta gente, así como lo hizo Jesús. Y si tenemos que hablar duro, hablemos duro. A Jesús le costó la vida.
¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? A veces habló con amor, a veces habló con parábolas, pero cuando tuvo que hablar duro, habló duro. Quizás es el tiempo de hablar un poquito duro, quizás es el tiempo de contaminar a otros, pero de vida, de palabra. Quizás es el tiempo de recibir esta reprensión para nosotros y entender que primero está la transformación interna que la externa. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que este día sea un día de bendición, de gracia especial y de transformación. Oremos un minuto para terminar. Te damos gracias, mi Señor, por este día, por esta palabra. No nos gusta cuando nos hablan duro, Señor. Nos resistimos a esto, pero sabemos que tú también a veces nos tienes que jalar las orejas y usar un poco la vara. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu palabra, la recibimos la exhortación, nos apropiamos de ella, Señor, porque esta palabra no es para otros, esta palabra es para mí, para quien la está leyendo en este momento. Te damos gracias por la palabra, porque dura es, pero de mucha bendición. Gracias, Padre Santo, que este día sea un día de bendición, que todas las cosas salgan bien, Señor, que los problemas que se presenten, Señor, sean arreglados y donde tu Espíritu, Señor, esté con ellos, Señor, para que podamos caminar, Señor, en una relación verdadera y sana como tú quieres que la tengamos, Señor. Te bendecimos. Amén. Nos vemos mañana, iglesia. Que Dios los bendiga.